El título de este sermón en este día es El amor de Dios y el pecado. El mensaje del Evangelio tiene unos tópicos que tenemos que ir tocando para que prediquemos el Evangelio completo. Ya eso lo hemos analizado, lo hemos estudiado durante todas nuestras clases, ¿verdad? Pero siempre debemos comenzar o eventualmente cuando prediquemos tenemos que tocar estos dos tópicos que son neurálgicos dentro del mensaje del Evangelio. El amor de Dios y el pecado. No hay mensaje del Evangelio si no se predica o el amor de Dios o el pecado. Es por eso que estos predicadores de la vieja guardia solo se caracterizaban porque predicaban del pecado, el pecado, el pecado. Otros predicaban el juicio, el juicio, el juicio. Y otros predicaban del amor, del amor, del amor. Entonces el que predicaba del amor, del amor, del amor, se le decía que estaba suavecito, que era medio blandito predicando y esto. Y el que predicaba del pecado decía, oh, este es un rajatabla, este le gusta romperle la cabeza a los hermanos. Pero la idea no es esa. La idea es que se predique el mensaje del Evangelio y que el mensaje del Evangelio esté integrado todas las partes. ¿Van conmigo en lo que les estoy explicando? No es que yo voy a solamente a predicar un tema y voy a olvidar los demás. Y he encontrado predicadores que nunca en su vida han predicado sobre el infierno. Y entonces, ¿qué evangelio has predicado? O algunos que literalmente nunca han predicado del amor de Dios. Porque lo único que saben es tirar flechas y tirar balazos a la congregación. Y eso hay montones. Ahora ya no tanto, pero en los años 90 esto era súper común. Los que son cristianos de esa época no me dejarán mentir, que todo era rajatable y la gente salía golpeada. Y bueno, estos mensajes son necesarios siempre y cuando no sea solamente lo único que se predique. Entonces el mensaje del Evangelio es integral y siempre va a haber una tensión y va a haber algo muy tenso, como les dije, entre lo que es el amor y lo que es el pecado. Imaginemos una banda de esas elásticas que uno empieza a estirar, ¿viste? Esa con que te amarran los billetes. Cuando vos la empezás a estirar y llega un punto en que tú dices, si se rompe me saca un ojo casi. Bueno, así de tensa es la relación que hay entre el amor de Dios y el pecado del hombre. Así que hoy quiero hablar acerca de estos dos tópicos, lo que es el amor de Dios. Empezando obviamente por el amor y lo que es la naturaleza de este amor. En primer lugar, este amor es incondicional. Es lo que nosotros llamamos un amor ágape, un amor que no tiene condición. Y lo dice la palabra del Señor, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8 nos los dice. Este es el verdadero amor de Dios. Y ese ejemplo de amor incondicional que Dios nos da, lo encontramos en Juan 3:16. Todos nos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el amor incondicional de Dios. Este es un amor que va más allá de nuestras acciones incluso. Porque muchas veces el diablo quiere poner en nuestra mente sentimiento de culpa. ¿Viste que pecaste? Ya Dios no te va a amar así si tú sigues pecando así. Y por un lado está bien que vengan estos sentimientos de culpa porque nos hace ver quién es el que nos puede librar de esa culpa, que es el Señor. Pero lo que está mal es que nos aislemos, que nos retraigamos y que nos olvidemos de que hay uno que nos puede amar por encima de nuestras debilidades y por encima de nuestros pecados. ¿Se entiende esto que les estoy diciendo? ¿Ok? Entonces, lo que quiero explicar acerca de esta manifestación del amor de Dios, de este amor incondicional, es lo siguiente. Ese amor se ha manifestado en la creación y en la provisión que siempre tenemos. Pero esto yo lo llamo de una forma, lo que llaman los teólogos la gracia común. ¿Han escuchado alguna vez ese término, la gracia común? Bueno, se los voy a explicar. La gracia común es ese amor de Dios derramado para todo el mundo, el cosmos completo, sean buenos, sean malos, sean pecadores o sean santos.
sean evangélicos, sean budistas, sean judíos, sean hinduistas, sean lo que sean. Sea un asesino o sea una persona que entrega su vida para ayudar a los pobres en filantropía. Esto se llama la gracia común. ¿Cómo se muestra la gracia común? En que todas las personas se levantan en la mañana y pueden respirar el mismo aire que respiran tanto los buenos como los malos. Esto es gracia común. Si Dios no hubiese derramado de su gracia común a todo el mundo, entonces todos los malos estuvieran ahora muertos, aniquilados. Pero el amor de Dios es tan grande que Él hace salir el sol tanto para buenos como para malos. Esto se llama gracia común. Y la provisión, que es parte de esta manifestación del amor con su creación, es parte de la gracia común. Porque ¿cómo usted cree que un Adolfo Hitler, un tipo tan malvado, haya llegado a grande y que haya tenido los medios para subsistir y para crecer? Pues Dios mismo permitió que tuviera provisión en su amor y en su gracia común. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre lo que es la gracia común y la gracia salvadora. Y tenemos que ser claros en esto. Una cosa es la gracia que Dios le da a todas las personas, que es la gracia común, y otra cosa es la gracia salvadora, que solamente está reservada para aquellos que han depositado su fe en el Hijo de Dios, es decir, sus escogidos. Usted tiene una dote de gracia mucho más allá de la que tienen las personas que están afuera. Y ahí, en este sentido, a mí me gusta mucho contrarrestar esa enseñanza que dice, Dios no hace acepción de personas. Y ciertamente la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas, pero irónicamente, en las ocasiones donde la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, se habla de una sección de personas que hacen. La primera vez que lo dice en el libro de Números, cuando dice, porque yo soy Jehová que no hago acepción de personas. Por esta razón te escogí a ti de sobre todas las demás personas para darte a ti todas las bendiciones que te he prometido. ¿No les parece irónico? Acaba de decir, yo no hago acepción de personas y por esta razón es que solamente a ti te doy las bendiciones y solamente a ti te hago todo esto. ¿Es por qué? Porque ciertamente Dios no hace acepción de personas entre tú y yo. ¿Pero es por qué? Porque ya nosotros hemos pasado a la categoría de la gracia salvadora. Ya no estamos en la gracia común. Entonces, mentira de que es lo mismo aquel borrachín que está allá afuera sin querer a Dios y que está renegando de Dios, aquel hombre que está aquí de rodillas delante del Señor. Es mentira. Acá hay una bendición mayor, acá hay una bendición superior, si no Dios mismo sería injusto. ¿Se entiende esto que están diciendo? Entonces, hay que poner la diferencia en cuanto a esto, de que el amor de Dios es especial para sus escogidos. Y la razón por la cual la gracia común se derrama sobre todo es por una causa. La Biblia dice que su misericordia es para siempre. ¿Dónde más podemos ver manifestado el amor de Dios? En la redención a través de Jesucristo. Y aquí vuelvo nuevamente a esa gracia salvadora. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso el Señor, que a pesar de nuestro pecado, Cristo quiso morir por nosotros y darnos de esa gracia salvadora. Dio un poco más, dio mucho más, porque ya no solamente la gracia común, sino la gracia salvadora sobre nuestras vidas. ¿En dónde más vemos la manifestación de Dios, del amor de Dios en nuestras vidas? En su presencia y en su consuelo. Nos dice Romanos 8, 38 y 39 que nada puede separarnos del amor de Dios. Y hay una lista. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desesperación, hambre, muerte. Al final llega y dice, no hay nada que nos pueda separar de Dios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto tiene que traer un gran consuelo
a la iglesia del Señor. Esto tiene que consolarnos cuando nosotros entendemos de que nada te puede separar del amor de Dios. Hermano, esa tribulación que tú estás pasando en este momento no va a poder separarte del amor de Dios. El consuelo del Espíritu Santo está contigo. Pero por encima de todas las cosas que el Señor nos ha dado, hay que entender, hermanos, que el amor de Dios es Cristo manifestado a la humanidad. Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Cristo entregando su vida por la humanidad. Esto es el amor de Dios. Paso al segundo punto. Acuérdense que hablamos del amor de Dios y del pecado, ¿ok? Vamos a hablar del pecado rápidamente, porque el pecado tiene mucha tela que cortar también, así que voy a tratar de ir un poco rápido. ¿Qué es el pecado? El pecado lo dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está el concepto más explícito de lo que es el pecado. 1 Juan 3:4. Un punto fundamental que está comprendido en el mensaje del Evangelio es el del pecado. Este se presenta como un obstáculo que nos separa del amor de Dios. La comunión con Dios se ve truncada cuando el pecado hace parte en nuestra historia. Pero ¿qué realmente es el pecado? El pecado, en su esencia, es cualquier pensamiento, palabra o acción que se aparta del amor y de la voluntad de Dios. Es una brecha en nuestra relación con Dios, una ruptura en el tejido mismo de nuestra existencia. Nos aparta de la plenitud y de la paz que Dios anhela para con nosotros. Nos sumerge en un estado de separación y de desolación espiritual. El pecado promueve en nosotros el atomismo. ¿Qué es el atomismo? Promueve la individualidad. El atomismo es buscar solo lo nuestro. El pecado siempre va a ser cobarde, porque el pecado nos hace que nosotros busquemos de alguna manera buscar nuestro propio beneficio. El pecado promueve la separación de Dios y al mismo tiempo contamina todo lo que nos rodea. El pecado, decía un teólogo que nos gusta mucho leer, Herman Bavinck, decía, existe sin derecho a existir. Es una abominación prácticamente el pecado. Y el gran problema es que nosotros en este tiempo nos hemos acostumbrado a vivir con nuestro pecado. Y lo hemos hecho parte de nuestras vidas y lo hemos aceptado como si fuera algo bueno. Y he conocido personas que me dicen, después de que despiertan de este embrollo que trae el pecado, me dicen, mira, tengo 20 años y recién ahora me estoy dando cuenta de que estaba mal con el Señor. Iba a la iglesia, cantaba, predicaba, leía la Biblia, incluso oraba, pero no me daba cuenta de que estaba viviendo con el pecado hasta este momento. Y ahí recién corté con él y no sabes la bendición. He conocido personas que están dentro de la iglesia y todavía se sienten orgullosos de las cosas que hacían antes. No sabes cuántas mujeres tuve yo. Y lo hacen con un orgullo, lo hablan como que si fuera lo mejor del mundo. Hay otros que dicen, yo era un asesino y mataba a no sé cuántas personas, y eso para ellos les representa un orgullo. Hermano, si eso es lo que pasa contigo, no has conocido lo que es el pecado delante de Dios. No has entendido nada de lo que significa el pecado. El pecado hace algo tan tremendo y es la consecuencia principal del pecado, que es la separación del hombre con Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y no hay nada más terrible para un cristiano, para un creyente, que pueda estar cómodo todavía con el pecado. Todos pecamos, eventualmente todos pecamos porque somos pecadores.
No crean que el que está parado en el púlpito no peca, es un pecador igual que ustedes. El problema está en cuando nosotros pecamos y nos sentimos cómodos con eso que hicimos. Pero cuando tú pecas y algo que te está redarguyendo y te está diciendo, hiciste algo malo, te mandaste una macana terrible, entonces allí es la diferencia entre el que se siente bien con el pecado y el que aborrece cuando hace el pecado. Te duele cuando estás pecando. Te molesta el pecado que te asedia todo el tiempo. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabe por qué? Porque él decía, yo quiero con mi corazón hacer las cosas de Dios, pero mis instrumentos, mis miembros me llevan a hacer las cosas incorrectas. Con mi mente sirvo a Cristo, pero con mi cuerpo sirvo al pecado y soy un miserable. ¿Quién me puede librar de esto? Pero él sabía que cuando pecaba se hundía en su miseria y le dolía. Entonces, por eso les digo, el pecado tenemos cada día que irlo mortificando en nuestras vidas. Tenemos que cada día ir llevándolo a la cruz. Y así como un crucificado comienza primero dando patadas y con mucha energía, pero a medida que se va desangrando empieza a perder la fuerza y empieza a perder la energía, así tenemos que dejar al pecado, sacarle poder al pecado en nuestras vidas, irle quitando. ¿Qué te está haciendo pecar? La televisión, bueno, sácale horas a la televisión. El celular, sácale horas al celular. ¿Qué te está haciendo pecar? La mentira, sácale horas a la mentira y comienza a practicar la verdad. Comienza a practicar las cosas que son contrarias a ese pecado que te está cada día apartando del Señor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado conduce a la muerte espiritual. Es una separación eterna que hay entre Dios y los hombres. El pecado hace que el que esté allá afuera no tenga ningún tipo de comunión con Dios. Está destituido de plano. Está completamente despojado de la oportunidad de poder tener contacto con la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No tiene ningún tipo de chance, al menos que la gracia salvadora le resplandezca a esa persona. ¿Y cómo va a resplandecer la gracia a esas personas? A través de la predicación que tú y yo tenemos que llevar allá. Agradó al Señor salvar a las personas a través de la locura de la predicación. Amén. Y esta muerte espiritual se traduce también en una muerte física. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado corrompe el corazón y la mente, lo lleva a comportamientos autodestructivos y alejados de los propósitos de Dios. ¿Cuántos muchachos hoy en día, por causa de su pecado, se están matando con la droga? Terminan muertos en una vereda con una aguja metida en sus brazos. ¿Cuántos chicos están muriendo hoy en día producto de un SIDA, producto de un accidente automovilístico, porque lo único que les daba a ellos era la adrenalina de andar a 200 en autopista, tienen un accidente, se matan por causa de su pecado, infectados con el alcohol, con las drogas, hacen cosas que no tienen ningún sentido. El pecado te lleva incluso a la muerte física. La separación de Dios y la relación que tenemos con Dios se ve sumamente afectada. Esa muerte espiritual, física, esa destrucción personal se da por causa del pecado, son efectos del pecado, pero no solamente a eso, sino también a nivel de sociedad. El pecado afecta a la sociedad. Fíjense lo que dice Proverbio 14:34. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¡Ja! ¡Qué tremendo! La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Si sabremos nosotros los latinos de lo que es esto, de qué se está hablando.
causa del pecado tenemos naciones ricas como Argentina, como Venezuela, sumida en la más terrible miseria. Esto no es una sorpresa. Esto no es algo que nos debe sorprender a nosotros. El pecado se manifiesta en injusticias sociales, en injusticias económicas, políticas, en esa desigualdad. Y no estoy hablando de teología de la liberación, por si acaso creen que voy por ese camino. No, yo soy contrario a eso. Más sin embargo, el pecado muchas veces hace que el hombre sea el mismo destructor del hombre. Los conflictos, las guerras. ¿De dónde dice la Biblia que provienen las guerras? Del corazón. ¿De dónde vienen las guerras? Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones egoístas y los deseos pecaminosos llevan a conflictos. Esos conflictos pueden ser entre personas, pero también pueden ser entre naciones. Y eso todo tiene que ver con el orgullo y la soberbia que hay en el corazón del hombre. La desarmonía entre las relaciones. La maldición de la caída de Adán y Eva resultó en tensiones en las relaciones humanas y con la creación. Inmediatamente de que Adán y Eva caen, ¿qué pasó con Caín y Abel? Hubo una ruptura en esa relación. Y eso fue debido al pecado. El pecado está a la puerta, le decía el Señor. El pecado genera rupturas en las relaciones familiares. Amistades son destruidas por causa del pecado. Relaciones comunitarias se destruyen por causa del pecado. Se fomenta el odio, el rencor, las divisiones. ¿Están entendiendo, hermano, la inmensidad de lo que les estoy diciendo? Usted simplemente está diciendo, bueno, ya va, que termine esta perorata rápido del pastor para irme a mi casa a seguir pecando. ¿O estás comprendiendo realmente lo que significa el pecado sobre nuestras vidas? Sobre la misma creación, sobre la naturaleza, el pecado es manifiesto. Dice Génesis 3, 17 y 18, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. ¿Causa de quién? Del pecado. El pecado humano resultó en una maldición sobre la tierra, afectando incluso a la naturaleza. El sufrimiento de la creación. La creación sufre. Por ahí hay un discurso que yo no estoy de acuerdo, que es el discurso ecologista, que se van de rosca, se pasan de rosca. Entonces, si yo necesito cortar ese árbol que está allí porque me está estorbando para yo construir mi casa, viene el ecologista y se amarra el árbol y dice, no, este es mi madre, este es mi padre, empieza a besar al árbol y este tipo de cosas. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Pero la Biblia dice que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la misma creación será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Y esto es causa de qué? Es causa del pecado. Una cosa es que yo sea un ecologista de estos hippies, de estos banderitas verdes. No, esto no está correcto. Esto se parece más a la ideología de género y se parece más a un culto esotérico. Pero otra cosa es que yo destruya por causa de mi pecado las riquezas que Dios me dio. ¿Ok? Es pecado totalmente que yo saque el oro con ¿cómo se llama? Con mercurio y todo este tipo de cosas y que maten en ese interín a las personas. Eso es pecado. También es pecado que las personas se mueran de hambre por estar con ese falso ecologismo y que no queramos cortar un árbol, no queramos agarrar un pedazo de tierra para sembrar y tener así comida, o no queramos pescar por esa falsa ecología.
Estas cosas están puestas para que nosotros las dominemos y las sojuzguemos, lo dice la Biblia, ¿cierto? Él nos dejó aquí en la tierra para que nosotros gobernemos sobre las cosas que están aquí en la tierra. Y los países que son más prósperos en el mundo es porque han sabido sojuzgar la tierra. Es porque han sabido dominar los recursos que les fueron dados. Y no están con esa mentira del ecologismo. Vayan ustedes a ver los países más ecologistas, están muchas veces muriéndose de hambre. Entonces, la creación entera está sufriendo a causa del pecado. Entendamos entonces que el desequilibrio ecológico incluso se puede llevar se le puede dar una causa al pecado. Jeremías 12:4 dice: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba con todo el campo? Por la maldad de los moradores de ella, los animales y las aves se han muerto. Concluyo con esto, hermanos. Empecé suave y terminé muy duro, ¿verdad? Vamos a tratar de suavizar un poquito la cosa para que se vayan un poco contentos. Pero si se van bravos o se van dolidos por el pecado que hay todavía en ustedes, entonces me doy por bien servido. Porque mi intención no es acariciar sus oídos, sino más bien mortificar la condición que nosotros tenemos pecaminosa y que nos haga despertar, nos mueva la mata y que nos pongamos nuevamente a cuenta con el Señor. Amén, hermanos. El amor de Dios es incondicional y eterno. A pesar de nuestro pecado, el amor sigue permaneciendo fiel. Así que tú no te preocupes. Pecaste. Bien, aléjate del pecado y ven a los pies de Cristo. Su amor ha sido intacto todavía. Sigue intacto. Te sigue amando igual. El pecado no solo afecta a los individuos, sino también a la creación entera. Promueve la corrupción, la desarmonía, las contiendas, las rupturas de familia, las rupturas de relaciones. El pecado es desastroso. Y hasta que no entendamos, hermano, lo abominable que es el pecado delante de Dios, allí no vamos a comprender el verdadero mensaje del Evangelio. Cuando nos duela realmente el pecado, porque hemos ofendido la dignidad de Dios y la pureza de Dios, allí estamos entendiendo el mensaje del Evangelio. Ese sentimiento que te hace como que vomitar por haber ofendido a Dios, ese es el mejor sentimiento. Ese es el que te felicito si lo sientes. Ojalá puedas cada día tener ese sentimiento de asco, de repulsión cada vez que cometas un pecado. Y yo siempre recuerdo que cuando yo me convertí y terminaba con una novia que yo tenía, yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué me da asco esto? ¿Por qué me causa tanta repulsión esto? Hasta que comprendí que lo que estaba haciendo era pecado. Leí en la Biblia que decía, todos los fornicarios tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y ahí entendí. Y el Señor perdonó mis pecados en ese momento. El pecado crea una separación entre el hombre y Dios, pero el amor de Dios manifestado en Jesucristo derriba esa barrera. ¿Están de acuerdo con eso? Y termino con esto. Así pues, mientras reflexionamos sobre el amor abundante de Dios, recordemos que la verdadera plenitud se encuentra en una relación íntima con Él. Abracemos su amor incondicional y permitamos que nos guíe hacia una vida de significado y propósito. En medio de los altibajos de la vida, recordemos que en el amor de Dios encontramos verdadera abundancia. Inclinemos nuestro rostro entonces y demos gracias a Dios por su amor y rechacemos el pecado que hay en nuestras vidas. Empecemos a dar gracias a Dios por su amor.